Y según ese cántico, ¿cuántos siguen creyendo que el centro de todo es Jesús? A veces pasamos por tormentas y queremos desfallecer y nos hacemos muchas preguntas, pero después de la tormenta viene la paz. Diga, después de la tormenta viene la paz. Dígale que está a su lado, después de la tormenta viene la paz. Dando a entender que nada se queda igual. Amén. Y es duro cuando las cosas van bien y viene otra vez la tormenta. Pero sabemos que el que estuvo con nosotros en la primera tormenta va a estar con nosotros en todas las tormentas. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cuánto en esta noche vinieron a recibir palabra? Denle un aplauso al Señor por la vida de Darly y Piedad, que vienen de Medellín hoy. Amén. Muchos, aunque se quieran escapar del ministerio Vida y Reconciliación, no pueden. Dan vueltas como el cucarrón y vuelven. Y toca esperar en Dios. Amén. Amén. Y bueno, para poderle dar forma a esta palabra en esta noche, muchos piensan que se puede orar de cualquier manera. Y muchos dicen, con tal que ore. ¿Cierto? Pero la realidad es otra. Diga, la realidad es otra. ¿Y por qué Dios va a aclarar en esa noche que la realidad es otra? Porque muchos en esa hora pueden decir, pastor, pero yo oro. Yo oré esta mañana, yo oré ayer. Y se cree que se puede orar de cualquier manera. Pero vuelvo y repito, la realidad es otra. ¿Y por qué la realidad es otra? Porque hay oraciones espirituales y hay oraciones carnales. Y es oración. ¿Y cuántos en esta noche quieren saber que ante la falta de resultados se tiene que tal vez llegar a la conclusión? Y sería un golpe duro a tu mente, a tus emociones, de darte cuenta que de la manera que has estado orando son oraciones carnales. Pastor, yo con este frío vengo de Medellín y usted decime que estoy orando carnalmente. Es lo que Dios quiere aclarar. Diga, es lo que Dios quiere aclarar. El tema en esta noche es oraciones espirituales o carnales. Queremos resultados. Y si queremos resultados, no cualquier oración sirve. Para recibir cualquier cosa, ore de cualquier manera. Pero para recibir cosas que valgan la pena, sí tiene que haber un grado de validez en la manera como oras. Digan amén. ¿Y por qué quiero primero aclarar ciertas cosas? Si la oración no fuera tan poderosa, si la oración no fuera tan necesaria, si la oración no influenciara tanto en la vida de una persona, en una nación, en un matrimonio, en una empresa, en una iglesia, en un creyente, en un joven, en un niño, en un hombre o mujer, si no fuera tan poderosa e influenciante la oración, entonces, ¿por qué Faraón, cuando Dios estaba en el plan de liberar a su pueblo y Faraón no quería,
¿Por qué en el momento que Dios envió la plaga de ranas, entró en tal desespero Faraón que no le quedó más de otra que llamar a Moisés y decirle que orara para que Jehová quitara las ranas? Si cualquier oración sirviera, ¿por qué no llamó a los que le servían? ¿Por qué no llamó a aquellos que invocaban sus dioses? O el mismo Faraón, ¿por qué no buscó orarle a uno de sus dioses? Dando a entender que lo que estaba viviendo Faraón, esa dimensión, ese poder, esa manifestación de un Dios poderoso, ¿por qué no acudió a uno de sus dioses para que quitara lo que el Dios del cielo, el Dios de Moisés, envió sobre Egipto? Eso nos da a entender que no cualquier oración sirve. Vuelvo y repito, para recibir cualquier cosa, ore de cualquier manera. ¿Cuántos aquí necesitan cosas? ¿Y cuántos necesitan aquí intervención de Dios? Entonces, ¿sirve cualquier oración? No. Diga no. Si la oración no fuera tan poderosa, ¿por qué entonces Naamán, un general del reino, que le dio una enfermedad, por qué entonces no buscaron a cualquiera que orara a cualquier Dios para que lo sanara? Sino que tuvo que buscar a alguien, y ese alguien era Elías. Sí me están entendiendo. Eso tenemos que llegar a la conclusión. ¿Por qué hay tanta crisis? ¿Por qué hay tanta falta de resultados? Porque según el nivel de conocimiento que usted tenga del Dios al cual usted le sirve, tiene que haber un grado de oración para ese nivel de Dios. Si la oración no fuera tan poderosa y la oración no tuviera tanta fuerza para tratar ciertos asuntos, ¿por qué Jonás, cuando le dio la gana de desobedecerle a Dios y no le dio la gana de obedecer, y parte de la consecuencia de esa desobediencia terminó en un pez? Y cuando se sintió en el pez, se sintió en el infierno, ¿y qué tuvo que hacer? Orar. Y ahí no servía cualquier oración, sino una oración de arrepentimiento. ¿Ya entendieron por dónde va el agua del molino? ¿Cuál es el tema de hoy? Yo le hago una pregunta. Si ante el conflicto que tuvo Elías con los profetas, hace cualquier oración antes de pedir fuego del cielo, ¿usted cree que cualquier oración hace descender fuego? ¿Usted cree que Daniel, cuando estaba en el pozo de los leones, usted cree que cualquier oración de 3 pesos, una oración carnal, hace que los leones, que Dios tape la boca de los leones? No. ¿Usted cree que si Pedro, con el hombre enfermo que estaba en la entrada a la iglesia La Hermosa, usted cree que cualquier oración de Pedro sana a ese hombre? ¿Cuántas veces hemos enfrentado problemas, crisis, desafíos, conflictos, y hacemos una oración carnal y después pensamos que Dios está obligado? Es que oré, pero ¿cómo oraste? Pudo haber sido una oración carnal. Ya con eso se pueden ir para la casa. Y
llegar a la casa y decir, perdóname, Señor, perdóname. ¿Se están dando cuenta por qué no hay resultados? Señor, yo entiendo que está haciendo frío, pero esto merece un amén. ¿Cuál es el tema de hoy? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuántas veces has querido salir del camino? ¿Usted cree? Le voy a pintar el escenario de muchos. Se levantan, primero van a la cocina, se mandan el desayuno y antes de salir a trabajar, ay, perdón, Señor, a que me vaya bien, Señor, que me vaya bonito, Señor, que me abra el camino, chao. ¿Usted qué cree? ¿Que eso es una oración? ¿Eso es una oración? ¿Usted cree que alguien serio, un cristiano serio, que entiende el poder de la oración, la fuerza de la oración, el impacto de la oración, usted cree que no es serio al Dios que le está orando para recibir los beneficios de un brazo poderoso más que cualquier otro Dios? Josué, sigamos. El centro de todo eres Jesús. Digan amén. ¿Cuál es el mensaje de hoy? ¿A cuántos no se han encontrado y le dicen a un pecador, no ha tenido el encuentro con Dios? Y tú le dices, órele al Señor. Yo oro, yo busco a Dios, yo le pido todos los días. Pregunta, ¿y por qué no? Las situaciones no cambian. Eso cuenta como una oración carnal. Los voy a dejar que mediten y rebobinen. Me voy a meter en el diario vivir. Está la cena servida. Ay, verdad, Padre Santo, bendice estos alimentos, que no me caigan mal, que no se me hinche la barriga. Amén y amén. Alguien serio que sabe lo que estamos viviendo ahora, que para poder llevar mucha comida a un supermercado, los alimentos están cargados de pesticidas que enferman el cuerpo. Y supuestamente es comida para alimentar, pero es comida que enferma. Y una oración carnal, ¿tú crees que Dios está en la obligación de guardar tu cuerpo de todo lo que consumimos y lo que compramos? Me sigo metiendo en sus vidas. Salen sin orar y van en un medio de transporte. Y de un momento esto se presenta cualquier eventualidad con el conductor, se quedó dormido. Padre de gloria, sangre de Cristo, sálvame. Reaccionamos por inercia. Cuando tenemos tiempo y debemos de entender el poder de la oración. Dígame, cuando usted lee la vida de Jesús, dígame las oraciones que Jesús hacía. ¿De qué manera le hablaba al Padre? ¿De qué manera se expresaba? ¿De qué manera él hablaba según las Escrituras? Y eso se contaba como oraciones espirituales. ¿Por qué Jesús decía de los escribas y los fariseos? Mírenlos, obsérvenlos, pero no hagan lo que ellos hacen, porque a ellos les gusta hablar con verborrea. Digan amén. ¿Cuál es el mensaje de hoy?
Si las oraciones, después de esto, si las oraciones no son espirituales, ni deberíamos de llamarlas oraciones. Pastor, entonces qué nombre le doy? ¿Qué nombre le darías? Yo le pondré un nombre. ¿Cuál, pastor? Balbucié. ¿Sabe cómo le dirías? Le diría el vocabulario del borracho. Usted ve que el borracho y usted no le entiende. Balbució. Vine a este culto para que usted me diga que balbucié. ¿Quién le entiende a un borracho? Es como decir que Dios no le entiende cuando el carnal ora, porque no se maneja el mismo idioma. Digan amén. ¿Cuántos se están dando cuenta entonces? Pastor, yo no oro. Yo no oro. Creo que este mensaje no va a durar mucho. ¿Cuántos quieren seguir recibiendo lo que viene? Cuando pedimos cosas en oración y no sucede nada, es porque esas oraciones están llenas de solo deseos personales, del yo. Entonces la pregunta es, cuando acudimos a la oración y todo es según el yo, es que yo quiero que me des el trabajo, es que yo quiero que cambie mi matrimonio, es que yo esto, es que yo aquello. Escúcheme bien. Son oraciones del yo. Muchas de esas cosas que nosotros pedimos, que queremos o creemos que necesitamos, pero en base al yo. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué es lo primero que debe pedir un cristiano serio, responsable? ¿Qué es lo primero que se debe pedir? Venga a nosotros tu reino. La oración más espiritual es lo que Jesús oró en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración era la más espiritual, por encima de él, por encima del dolor, por encima de lo que estaba sintiendo. ¿Cuántos se están dando cuenta que llevan tiempo solamente? ¿Y yo por qué no recibo esto? ¿Y yo por qué esto? ¿Y por qué eso no cambia? Ya te están dando cuenta que no hay resultados porque esas oraciones tienen un calificativo del cielo a la tierra. Son oraciones. Sí. Aquí uno viene, le dan una cachetada, le dan una pele y uno dice amén. Uno está loco. Lo están volviendo a uno ropa de trabajo y amén. Oraciones que salen de la carne nunca tendrán el mismo poder y fuerza como las oraciones espirituales que tienen el poder aún de mover montañas. Si ves la diferencia entre un cristiano y otro, los dos oran. Uno ora en la carne, el otro ora en el espíritu. El que ora en el espíritu mueve montañas. El que ora en la carne no mueve nada.
¿Cuál es el tema? Qué vacío, ¿no? Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración, ¿qué? Puede mucho. ¿Cuál es la base? Que el justo hace oraciones espirituales. Y vea todo lo que hace la oración. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Mire todo lo que hace la oración. Toque que estás, si estás oyendo. La carne siempre busca lo que quiere. La carne siempre busca lo que ¿qué? Y escúcheme, no importa lo noble que parezca la petición, es una oración carnal. No importa lo noble. ¿Cuántos conocen gente, aún en la iglesia, aún en el mundo, que hace buenas obras? Y por muy noble que parezca la obra, no le suma. Porque él puede hacer. ¿Cuánta gente? Escúcheme bien. Hay muchos cristianos, no los voy a juzgar y no los voy a señalar, pero en ese momento, ¿cuánta gente en este momento? Escúcheme, nosotros bajo un principio, y la Biblia dice, honren a Jehová con sus bienes, y tienen el corazón dañado por algo que les sucedió, por algo que les aconteció, por algo que les hizo un líder, por algo que aconteció en la iglesia. Entonces ellos, muchos les han preguntado, venga, pero en ese momento usted es cristiano, usted diezma. No, yo cojo eso y se lo doy a los pobres. Pasó, no se le puede ayudar a los pobres. Sí, pero el hecho de que se los dé a los pobres y de una manera u otra se salte otro principio, cumplas aquel principio saltándose en ese momento. Escúcheme bien, cuando usted va a ver, se ve noble la causa, pero se aleja de lo espiritual. Porque primero hay que honrar ¿qué? Entonces, ¿cuántas cosas nobles hacemos? Hacemos muchas cosas nobles. Y con lo noble de la carne queremos tapar otras cosas. Y eso no es legal. Diga, eso no es legal. Dile que está a tu lado, hay cosas nobles que aunque las hagas, a la larga son carnales. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas cosas usted hace buenas, pero no ora? Y no ora. El conducto para yo saber cómo hacer, cuándo hacer y a quién hacer es en base a la comunión que yo tengo con Dios. Pero no tengo comunión con Dios y me supongo. ¿Cuál fue el problema de Caín? El problema de Caín era que no conocía el corazón de Dios por la falta de comunión. Y por eso cuando llegó el momento de presentar y de honrar a Dios, dio cualquier cosa.
En cambio, su hermano, que tenía comunión con Dios, que sabía los gustos de Dios, cuando vino el momento del sacrificio, escúcheme bien, por esa comunión, cercanía que tenía Abel, pudo presentar lo que era agradable a Dios. Y los dos hicieron sacrificio. Pero Dios dijo: de este me agrado, de este no, porque esto es fruto de él espíritu y esto es fruto de. Entonces, si en este momento hubiera que separar dos grupos, ¿cuántos quedan aquí? ¿Cuántos quedan aquí? Sigo. ¿Sabe qué es lo duro? ¿Cuántos cristianos en este momento usan la oración como un puente? Y ese puente, a través de la oración, es queriéndole decir a Dios cómo debería de hacer. ¿Usted sabe qué es alguien decirle a Dios a través de la oración cómo debería de hacer? ¿Cómo debería manifestar mi milagro? ¿Cuándo lo debería de hacer? Como regañando a Dios. Y entonces ya oré, y entonces mi milagro. Amados, 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 mire que los estoy tratando bien. Amados hermanos, cuando oremos, ¿cuando qué? El reto a partir de hoy, para lo que falta este resto de año, el reto que tiene cada uno es que a partir de hoy, cuando usted entre en oración, no permita que la carne se infiltre en la oración. Porque cuando usted empieza a orar, la carne empieza a pedir: piden esto en oración para que me lo dé. No permita que se infiltre la carne en la oración, porque usted va a terminar pidiendo todo para la carne y nada para el espíritu. ¿Quiere saber cómo se ponen muchos cristianos para esa fecha? ¿Quiere saber o no? Señor, y empieza, todo empieza espiritual. Señor, gracias, soberano, la sangre, y se infiltra la carne. No hay plata para el árbol, y el árbol, y el pavo, y el regalo, y toda la carne. Oye, esa palabra le está hablando a alguien. O sea, ¿cómo en lo que es un cabello? Amor, regálame un cabello. Entre la oración del espiritual y una oración carnal, un cabello lo separa. ¿Qué lo separa? ¿Lo alcanza a ver? ¿Cuántos no han tenido la intención de que voy a orar y voy a pedir el reino y voy a pedir la voluntad de Dios? Se infiltra la carne e inmediatamente te cambia el panorama. Si estás peleando con un hijo, uno de los consejos que yo doy: no, si estamos peleando para que Dios trabaje con ese hijo, no ore por él como hijo, ore por él como alma.
Estás peleada con el marido, con ese chue. No pelees por él como marido, pelea por él como alma. Porque empezamos, Señor, te entrego mi hijo, trata con su alma. ¿Y cómo me trató? Ya. Ya le metió carne. Ya le metió carne. Ya usted se bajó de nivel. Digan amén. Digan amén. Están aquí. ¿Usted no sabe la presión que hace estos 2 meses? ¿Cuántos cristianos pierden la vida espiritual en los últimos 2 meses? Porque entran en la carne, porque de una manera u otra el sistema, la moda, que compre esto, que para que tenga la Navidad. ¿Por qué no mantenemos una oración espiritual? ¿Qué es lo que dice Santiago 5:16? A lo último, la oración. La oración eficaz. ¿De quién? ¿Cuántos aquí son justos? ¿Cuántos aquí son justos? Toque el que está a su lado. Señor, yo bendigo a este hijo justo. Diga. Porque ¿sabe qué? Porque tenemos que entender que Dios no sigue nuestros planes carnales. ¿Nuestros planes qué? Ya, ok. Dios no sigue qué? Diga, Dios no sigue tus planes carnales. Pastor, y entonces, una vez que usted utilice la oración primero para los deseos de Dios, después Dios dice, ¿ahora qué quieres? Pero alguien lleno del yo no busca la voluntad de Dios, no quiere la voluntad de Dios, no quiere los planes de Dios, pero quiere lo de Él. No funciona. Diga, eso no funciona. ¿Cuál es el primer fin de la oración? Diga, la voluntad de Dios. Diga, la voluntad de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros entendemos lo frágiles que somos, vemos la oración de otra manera? ¿Cuántos se han dado cuenta que son frágiles? Frágiles. Qué bueno cuando estamos al nivel, estamos agradando a Dios, tenemos una vida espiritual saludable y de un momento a otro nos levantamos y toda esa andamiaje se cayó. Y vemos lo frágiles que somos. Padre, yo declaro que apenas termine, va a dejar de llover. Dígame. Sí, ay, esas goteras. Ay, ¿cómo será eso? ¿Y cómo me va? ¿Cómo? Siento que me está mojando. ¿Qué es usted pensando en las tonteras? Si supuestamente ya está aquí y aquí no se moja. Y si se va a mojar, se moja la carne. Digan amén. Denle un aplauso al Señor. Si las oraciones, si el cristiano, ¿cuántos aquí son cristianos? Si el cristiano no es quebrantado, ¿no es qué? Y Dios, para quebrantar una persona, permite adversidades. Y Dios aprovecha las adversidades para quebrarnos. A veces no entendemos. Dios nos quiere llevar a otro nivel de fe, a otro nivel de gloria, a otro nivel de santidad. Y Dios dice, yo te amo tanto que a mí me costaría tratarte. Y está detrás el diablo, déjeme, hágale. Porque lo que no haría Dios por amor, deja que el diablo lo haga.
Digan amén. Pero mire esto, si el cristiano no es quebrantado, sus oraciones siempre serán carnales, no espirituales. ¿A cuántos aquí Dios hace rato los quiere quebrantar? Y Dios está permitiendo adversidades para que en esa adversidad mirar tu nivel de entrega, de humillación. Tú empezaste la obra, termínala. Aprovecha ese quebranto, aprovecha esta crisis, aprovecha ese dolor. Trata conmigo. Y Dios dice, estás aprovechando el trato, entonces te voy a llevar a niveles de oración espirituales. Escúcheme, amados, ¿cuántos quieren hacer oraciones espirituales? No, pero serio, serio, serio. ¿Cuántos quieren hacer oraciones espirituales? Para hacer oraciones espirituales es necesario desarrollar lo que se llama ¿qué? Intuición. ¿Cómo? ¿Cuántos saben qué es intuición? ¿Ah? No. ¿Alguien? Yo eso se lo enseñé a los discípulos. ¿Ah? ¿Qué? Ahí vamos avanzando. ¿Cómo? Oye, ¿alguien más? Los de este lado, ¿quién? Están buscando en YouTube. Intuición es la voz de mi espíritu en conexión con el Espíritu Santo, donde, escúcheme bien, eso es tan interno. Es una vocecita que apenas usted la diferencia, la respeta, la cuida, le voy a decir, usted acaba de subir a un nivel de una persona espiritual. Escúcheme bien. Hay creyentes que llevan años en una iglesia y aún sirven y no tienen intuición. Es esa voz que te lleva a ti y lleva al cristiano a diferenciar lo bueno de lo malo. Eso es malo. Eso es malo para ti. Y trata con la persona. Y tal vez en otra persona lo que a ti te dicen, a ti no te conviene. Eso no lo debes hacer y a otros se lo permiten. Porque es una intuición, un trato personal contigo. Entonces, vuelvo y repito, para hacer oraciones espirituales es necesario desarrollar algo que se llama intuición. Mire, le voy a decir qué es intuición. ¿Cuánta gente, cuando lo de las Torres Gemelas, hay más de un testimonio, que iban a salir a hacer su día normal y hay algo que le dijo, hoy no vayas? Intuición, que usted sabe, normalmente va a coger un medio de transporte. Algo te dice, no te montes en este bus, deja que pase este. Te montas en el próximo. Eso es intuición. ¿Cuántos quieren hacer oraciones espirituales? Entonces le hago una pregunta, ¿usted tiene intuición?
Digan amén. Efesios 6:18. Efesios 6:18. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo. ¿Orando qué? Con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. ¿En dónde? ¿Cuánta gente no ora y no involucra al Espíritu? Y empiezan a pelear con Dios. Es que yo quiero esto, es que yo quiero aquello. No involucra al Espíritu. Es tiempo perdido. Cristianos que se encuentran orando por cosas que desean, pero que no están alineadas con la voluntad de Dios. Cristianos que se dejan llevar por la carne sin darse la oportunidad de oír a Dios y decirle: Señor, voy a aprovechar ese tiempo de comunión, de intimidad. ¿Qué quieres? Primero, ¿qué quieres que ore? Segundo, ¿por qué quieres que ore? Diga al que está a su lado: en tu tiempo de oración, no le des cabida a la carne. Digan amén. La carne es pirigüeña. ¿La carne es qué? La carne va a buscar lo que la engorda, lo que la deleita, lo que la entretiene. La carne nunca buscará algo que la quebrante. ¿Usted cree que la carne va a decir: vamos a ayunar 3 días? El Espíritu dice: vamos a ayunar 3 días. La carne lo interpreta que vamos a desayunar muy bien los últimos 3 días. Usted si ve la carne como interpreta todo, malversa todo, malentiende todo. Todos. Pastor, ¿a usted también le pasa? Claro. ¿Cuántos han propuesto ayunar? Y usted pasa por el parque y precisamente ese día la que vende la empanada no se quedó en el chuzo. Empanada, 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 empanada. Y usted dijo: eso es voluntad de Dios. Esa señora nunca sale y precisamente pasó por el lado mío. Dios quiere que desayune muy bien. Digan amén. Diga que está a su lado: no te dejes llevar de la carne. Dile: dale la oportunidad a tu espíritu de oír a Dios. Es una decisión. Es en un momento, es un clic. Como Dios, la grandeza de Dios, que Dios creó el ojo y al ojo le dio la capacidad de que cuando usted siente que algo viene para el ojo, se cierra. Es una reacción que Dios da. Así debe ser el espíritu, que cuando usted está buscando la voluntad de Dios, tiene que ser como los párpados, que cuando viene algo de la carne cierro los ojos para que no entre a pedir lo que no se le debe dar. Y usted ha visto esos videos en YouTube, que alguien ojo brotado, que ni los párpados le funcionan, todo entra, todo llega. Y perdone, voy a insultar esa carne.
ojibrotado. No dice la palabra que los deseos de los ojos, ¿por dónde entra todo? Por los ojos. ¿Por dónde fue que Satanás engañó a Eva? No le funcionaron los párpados. Cuando usted ve a alguien en la carne, lo va a ver así ojibrotado. No estoy hablando de algo físico, estoy hablando de algo espiritual. Cierra los ojos a lo que estás viendo. Los deseos de los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. El diablo te va a engañar, te va a mostrar algo que a la carne le gusta. No quiere. Cuando una mujer estaba enlumbrada por un vestido y lleva la plata del mercado y dice que me lo compro. No, y le voy a decir a mi esposo que nada más pude comprar arroz con huevo, porque le entró por los ojos y ve el vestido, ya se lo puso. Dejemos ahí. Cuando entramos en oración, hermana Viviana nos puede compartir eso. ¿Cómo? Es Dios quien coloca en nosotros ese impulso, diga impulso, para orar por algo o para orar por alguien. Todos esos hombres de Dios, los profetas, que Dios colocaba ciertos eventos, ellos, Elías y Eliseo, oraron por muertos. Pero era Dios el que colocaba y cruzaba en el camino para que se diera un evento de alguien que era sensible, de alguien que tenía intuición. Digan amén. Escúcheme bien esto. Si ve cómo tienen que cerrar los oídos. Esa lluviecita en ese techo, eso lleva más de uno. Dígale, contrólate, carne. En ese momento hay una tormenta en el espíritu y tú pegado de la lluvia natural. Digan amén. No solo debemos orar en el espíritu, sino que también debemos orar en la mente, porque el espíritu y la mente tienen que trabajar en común acuerdo. Escúcheme, usted no puede decir que ora y que aísla la mente de la oración. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo en Romanos 7? Con la mente sirvo al Señor, dando a entender que usted en el tiempo de oración tiene que involucrar la mente. ¿Cuál es la mayor lucha de cristiano? Después de que le dio un espíritu nuevo, ¿qué es lo que tiene que renovar el cristiano? Dios no renueva la mente la renueva el cristiano leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque el espíritu es quien recibe el llamado a orar. La mente es la encargada de darle forma a esa oración, enfocándola y dándole palabras. Coloca las palabras en la boca de acuerdo a lo que el espíritu captó por lo que tiene que orar. Entonces, solamente piensa en la imagen de Jesús en Getsemaní. Él estaba sintiendo dolor. Él estaba sintiendo el dolor de lo que venía, pero él inmediatamente, no se haga mi voluntad, la mente proyectaba y la mente era la que le daba las palabras para traducir lo que Jesús tenía que orar en el espíritu. ¿Sabe cuál es el problema? Usted no ha orado con gente. ¿Cuántos aquí han intentado orar y lo coge un espíritu de sueño? Usted termina hablando unas barbaridades. En estos días me pasó en un matutino, les cuento. No pude dormir bien. La semana pasada. Y era llorando y yo me fui. Yo decía, qué vergüenza.
Y yo decía, Dios mío, mire que el Espíritu a la verdad quiere, pero necesito la mente, porque la mente es la que coloca las palabras para que salgan por esta boca. Digan amén. Digan amén. El Espíritu, quien recibe el llamado a orar, es la mente la encargada de darle forma a esa oración, expresándola palabra por palabra. Diga palabra por palabra. Toda oración espiritual y poderosa debe salir del trono de Dios. Debe salir del trono de Dios. Porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda. Ahora, escúcheme bien, amados. Amados, nada reemplaza la oración. No importa lo que haga un cristiano, no importa que reemplace el tiempo de oración. No, es que no me dio tiempo para orar, pero voy a mandar a hacer esto, voy a invertir aquello, voy a manifestar o todo esto, Señor, mi amor por tu obra. No, Él dice, no hay manera de cambiar la oración por otra cosa. Porque la comunión íntima de Jehová, la comunión íntima de Jehová es con los que le buscan y le aman. Comunión íntima, eso es incambiable, irreemplazable. Digan amén. Y nosotros pretendemos cambiar todo eso por cosas morales, con buenas intenciones. ¿Cuántos han cometido errores y después los quieren cubrir? Cada movimiento en el espíritu del hombre, del creyente, es un llamado a actuar en oración. Todo. Cualquier situación que enfrente un cristiano, Dios siempre va a activar en el espíritu y todo se soluciona en. ¿Por qué usted cree que dice orar sin cesar? Orar en todo tiempo. Porque todo tiene una solución. Dígale que está a su lado. Todo tiene una solución. Efesios 6:10. ¿Cuántos lo saben? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. ¿Y qué nos da fuerza? La oración. ¿Cuántos se saben ese canto? El poder del cristiano en la oración. ¿Qué sigue diciendo? Y sabe que es un cántico que nunca debería de pasar de moda, pero pasa de moda porque cuando un cristiano sabe el poder de la oración, ese cántico siempre estará. ¿Cuántos lloraban con ese cántico? ¿Cuántos lloraban con ese cántico? Con el poder. Si no fortalecemos nuestro espíritu a través de la oración, fácilmente caeremos en las trampas de Satanás. ¿Por qué tanto cristiano cayendo en las trampas de Satanás? Porque ese cristiano abandonó lo más importante de su vida, que se llama oración, que se llama comunión, que se llama intimidad. No es que el diablo tenga poder, es que abandonaste el arma que Dios le da a todo cristiano. ¿Cuál es el arma más poderosa? ¿Cuál es el arma más poderosa? ¿Y qué requiere la oración? Esfuerzo. ¿Qué requiere la oración? Concentración. ¿Qué requiere la oración? Humillación.
No es algo que se hace por rutina, aunque al principio es por disciplina. ¿Cuántos saben que en oración han conseguido grandes cosas? Levante la mano los que en oración han conseguido grandes cosas. O sea que la oración se puede cambiar por otra cosa. No hay sustituto de la oración. Diga que está a su lado, no hay sustituto de la oración. ¿Sabe por qué la oración es un arma tan poderosa? Digan amén. Diga, la oración es un arma poderosa. Cuando un cristiano hace oraciones espirituales, Satanás, escuche esto, cuando un cristiano hace oraciones espirituales, Satanás siente que ese cristiano le está arrancando algo. Por eso Satanás no soporta una madre de rodillas, una esposa de rodillas, un joven de rodillas, un matrimonio de rodillas, un líder de rodillas. Satanás no le soporta porque la oración hace que ese hombre se convierta en un guerrero y le arranque lo que le ganó mientras estuvo sin oración. Cuando le quieren arrancar al diablo el pellejo. Pastor, no diga ese señor, usted ahorita se va y está con su esposa y yo solo y ese patio, hay toda esa oscuridad. No, amado, no tenga miedo. Diga el que está a su lado, no tenga miedo. Muchos en oración se debilitaron y el diablo les arrancó. Se volvieron a levantar en oración y en oración lo que perdieron por no orar lo arrebataron y se lo arrancaron al mismo diablo. Dele un aplauso al Señor. Efesios 6:13. Efesios 6:13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿estás qué? ¿Y qué es la oración? El arma más poderosa del cristiano. ¿Cómo es que una persona, el diablo se ha encargado en 8 días, en un mes, arrancar y quitar, arrancarle a un cristiano, y ese cristiano bajo la unción, bajo la ayuda del Espíritu Santo, lo que al diablo le costó 1 mes, 2 meses, 6 meses, ese cristiano con el Espíritu Santo se lo arrancó el diablo en una oración efectiva de 10 minutos. ¿Qué hemos experimentado a veces? A veces hemos hecho vigilias, escúchame bien, y los aires cargados, pesados, pareciera que el mismo diablo está entronado. Pero cuando la iglesia y los que llegaron decididos, determinados a hacer guerra espiritual, lo que aparentemente se iba a demorar 4 horas, escúcheme bien, en 40 minutos de intensidad, y uno siente, ya ganamos, ya. Pero hay veces que usted ni en las 4 horas, y usted dice, faltó. Porque es la efectividad. No es la cantidad, es la efectividad. Digan amén, digan, no es la cantidad, es la efectividad. Cuando un cristiano hace oraciones espirituales, ya se lo dije, Satanás siente que le estamos arrancando algo. Se le puede arrancar el matrimonio, ese hijo, esa economía, esas finanzas, esa salud. Y escúcheme bien, les voy a leer esto como lo escribí. ¿Quieren oírlo o no? Y muchos se van a tener que arrepentir por esto. ¿Están listos o no? Tranquilo, el agua ya se está yendo más allá. Tranquilo. Digan amén. Son muchos los cristianos. ¿Son qué? Mire, lo voy a leer. Lo escribí.
Sí, porque hoy eran las 5 de la tarde y no había podido terminar el mensaje. Eso, es que la llamada, pastor esto, pastor aquello, y yo, cállense, que no sé qué hacer ahora, como decía Josué, ¿y ahora qué hago? Pastor, por favor, ora por esto. Sí, y yo con el mensaje, ¿qué? Ay, Señor, ¿qué digo? ¿Será que oramos? Pero escúcheme bien, ¿esto van a oírlo o no? ¿Van a oírlo o no? Son muchos los cristianos engañados porque creen que todo lo que sienten es del Espíritu Santo. Hay mucho cristiano engañado porque están sintiendo algo sobrenatural. Y el hecho de que sea sobrenatural no quiere decir que es espiritual. Porque hay un mundo espiritual de oscuridad y hay un mundo espiritual de luz. Y Satanás es especialista en disfrazarse para imitar los dones del Espíritu Santo. Y eso pasa mucho, es muy común en cristianos que aún teniendo el bautismo del Espíritu Santo pueden ser engañados. ¿Pueden ser qué? Satanás es especialista en disfraces. Y hay mucha gente que tiene experiencias, que tiene sensaciones y dice, esto es de Dios. ¿Y si no es de Dios? ¿Y si no es de Dios? ¿Y si no es de Dios? Muchas experiencias que tienen muchos cristianos pueden ser efectos de una afectación a tus sentidos. Y no sale del Espíritu, sino afectación a tus sentidos. ¿Por qué en una congregación se puede orar por alguien, se cae, chapalea, ¡ah! Y usted dice, ay, el Espíritu Santo lo puso a rebosar, y salen a pecar? Fue una afectación a sus sentidos, como imitación de algo espiritual. Le tocó los sentidos y no surgió del espíritu de la persona. Y no hay manifestación del Espíritu Santo. Engaño. Eso lo ataca el apóstol Pablo. Lo atacó en la iglesia de Corintios. Sensoriales. Lo atacó en la iglesia Gálatas. Habiendo comenzado en el espíritu, van a terminar en la carne. Digan amén. Digan amén. ¿Cuántas veces hemos tenido manifestaciones y no son obra del Espíritu Santo, sino una afectación? Por eso es que uno se tiene que cuidar. ¿Sabe que en ese momento un pastor, si quiere tener una iglesia sensorial, lo puede hacer y tiene todas las herramientas? Yo podría decirle a Josué, Josué, hoy necesito que me ponga a llorar la gente. ¿Sabe que ellos tienen la habilidad? Cánticos de que toquen el alma. Y yo te amo. Y Josué, y eso provoca la sensación de la gente. Y aquí está la presencia de Dios. Mire, puede ser puro toque de sentidos. Y a eso póngale luces. Y a eso póngale humo. Y la gente se deja llevar. La pregunta es, ¿qué es lo que va a determinar si fue el Espíritu Santo? Que la persona salió cambiada. Aquí cayó, aquí lloró, aquí pataleó, salió a pecar. Puros sentidos emocionales aquí. Como que hay gente que usted no la ve llorar, pero le abrió el corazón así al Espíritu Santo y no lo vio ni sacudiéndose, pero cuando salió vino Satanás y dijo, vamos a hacer esto. No, con lo que Dios me dio lo voy a cuidar ya.
Tenemos que cuidarnos. Usted me tiene que ayudar para ser una iglesia espiritual. ¿Para ser una iglesia qué? Imagínense, donde el pastor no discierne y una hermanita emocional lo representa. Y entonces, bajo una atmósfera que están provocando lo de la adoración legal, es legal lo que está pasando aquí. Y empieza, ¡ah! Entonces, si yo no discierno, entonces agarra a la otra y termina todo. Es el cambio, es la transformación, lo que va a marcar que es de Dios y que no es de Dios, que es espiritual y que es carnal. Digan amén. Después de lo que yo les conté que yo viví en otra iglesia, cuando yo fui, cayó este y cayó este. Escúcheme bien, yo quedé frustrado. Después me fui para un retiro en esa iglesia. Escúcheme bien, eran 4 días. ¿Cuántos? Y yo lo único que quería era experimentar lo que experimentaron los 2 hermanos míos. Primer día. Y el pastor predicaba. Y todos chapaleaban. Primer día, nada le pasó a Juan Fernando Maya. Mañana sí, mañana sí, mañana sí. ¿Qué estaba basando yo? En mi niñez espiritual estaba canalizando que caídas, que chapaleo, que esto, que aquello era lo espiritual. Segundo día, terminó los pastores de predicar. Los líderes empezaron a ministrar y todos pasaban y yo parecía el hombre invisible. A mí no me veían. Y veían uno aquí y ¡pum! Y como que yo era el hombre invisible y el de aquí ¡pum! Y yo me fui frustrado el segundo día. Llegó el tercer día y yo, hoy sí. Terminó el pastor de predicar. Ahora vamos a pedir que el Espíritu Santo empiece a llenarlo. Y nada. Cuarto día yo voy a desertar. Escúcheme bien. Cuando ya el pastor en el cuarto día para cerrar todo, ¿alguien aquí se ha frustrado? Yo por un momento pensé, salgo de aquí y chao, por acá no vuelvo. Y yo estaba por allá bajo una escala. Nadie me ve, nadie me reconoce. Y cuando ya dijeron, levanten las manos y démosle gracias a Dios. Cuando en una de esas dijo, venga usted joven, venga usted. El último. Como que Dios se acordó de ese chiquito. Y dijo, ven acá. Ay, ¡pum! Caí como una plasta. Sin imponerme las manos. Y ahora, Espíritu Santo, dale lo que tú tienes para ese muchacho. Caí como una plasta. Me levanté como un guerrero a decir, ahora sí. Ahora sí creo. Ahora sí siento. Ahora sí sé que cuando es lo tuyo. Pasaron los años y ¿sabe qué? Una hermanita que estuvo ahí, después de muchos años me vio y dijo, usted es propiedad mía. Yo no entendía eso de propiedad mía. Y yo no entiendo eso. Mío, es que yo era la que le hablaba a usted, ¿se acuerda? Porque se dio cuenta que yo ya era pastor asistente. ¿Cómo se apropian de uno? Que es que el padre espiritual. Y hay guías espirituales, ¿sí me entiende? Pero hay gente que solamente quiere buscar eso, reconocimiento por eso. Y aquí vamos. ¿Y qué tienen tenido que aprender? A madurar lo que es de Dios y lo que es de la carne. ¿Quieren ustedes que seamos una iglesia espiritual o una iglesia carnal? La primera, la base de una vida espiritual se llama gente de oración.
adoración. No importa lo que haga, cómo lo haga, cuánto haga, lo que se necesita es que seamos una iglesia. ¿De qué? ¿Una iglesia de qué? Diga, de oración. Diga, una iglesia de oración. Termino con esto. Que Dios nos ayude a tener una vida de oración, porque el diablo va a provocar. Si no nos lleva a un extremo, nos lleva al otro. Y este extremo, ni este extremo tiene la razón, es en el medio. Cristianos equilibrados, de la palabra, de oración, pero sin apagar el fuego del Espíritu Santo. Un extremo es todo señales y otro extremo es pura carne. En el medio, diga, en el medio. ¿Por qué usted cree que en el fútbol siempre el balón es en el medio? Diga que está a su lado, en el medio. Ni todo para allá, ni todo para allá. Un poquito de esto y un poquito de esto. Por eso es que hay tanta división en las iglesias. Porque son de extremo, de allá o de acá. Y obligan a muchos cristianos, ¿usted es de allá o es de acá? Soy del medio, soy de Cristo. El centro de todo. ¿Sí entienden? El centro de todo eres Jesús. El centro. Que reconocemos que somos hijos de Dios, pero no ignoramos que todavía estamos en ese estuche, el medio. Diga al que está a su lado, en el medio. Ahí donde está, cierre sus ojos. Demos por terminada la sesión hoy. Porque cuando una persona hace oraciones espirituales, sabrá cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo atacar y cuándo defenderse. Padre, yo te pido en esta noche, en este mensaje, algo que ojalá todo cristiano supiera, que hay oraciones espirituales y hay oraciones carnales. Ayuda a aquellos que están usando la oración solamente para sus deleites, pero fortalece a aquellos que están usando la oración para buscar tu voluntad. Señor, en este corto tiempo que falta, un año muy acelerado, pero aquí lo importante, que así como hoy ya se definió el año escolar de muchos, gracias, porque es como el caso de Dere, que cuando nos dieron la noticia ayer que pasó el año derecho, él libró el año, lo libró. Cuando le pregunté ahorita a la hija de Heidi que si pasó el año, libró el año, ya lo libró. Qué bueno. Calé también ganó. Gracias a Dios. Y escúcheme, qué bueno saber que los cristianos, que mis hermanos, cada uno, en su función como padre, madre, líder, esposo o esposa, si hoy tocara dar un veredicto, ¿cuántos podrían decir, libré el año? He terminado este año y lo he terminado buscando la voluntad de Dios. Tal vez no alcancé, tal vez me faltaron alcanzar cosas, obtener cosas, pero el mero hecho de haber terminado buscando la voluntad de Dios, logré el año. Señor, pero los días que faltan serán días decisivos
para que muchos puedan llegar a la conclusión. No es lo mucho que hagamos, sino con la efectividad que lo hicimos. Señor, ayúdanos a todos. Porque el diablo es un especialista en disfrazarse, trayendo condenación, frustración. Que yo pueda terminar el primero, que yo pueda terminar y tener la plena certeza y satisfacción que te busqué con tal intensidad para cada mensaje, para cada sermón, para cada palabra, que muchos de esos mensajes al principio no los entendí, pero después de finalizar el mensaje y ver cómo tocó la vida de muchos, me di cuenta que era la palabra tuya, no algo que yo inventé. Padre, que esta palabra quede grabada en el espíritu de cada uno, y que los que no pudieron llegar, cuando lo vean en diferido, se identifiquen con esta verdad. Porque el cristiano que fracasa en la oración fracasará en todo lo demás. Escúchame bien. El cristiano que fracasa en la oración fracasará en todo lo demás, porque solo la oración sustentará todas nuestras obras que hacemos en Dios y para Dios. Levante la mano derecha y diga conmigo: yo recibo esta palabra. Y diga: Señor, que esta palabra actúe en mi vida, y que si hay algo que arreglar, ayúdame a arreglarlo. Pero no quiero terminar como lo que Pablo le dijo a los Gálatas: habiendo comenzado en el espíritu, van a terminar en la carne. No, voy a terminar. Empecé en el espíritu y voy a terminar en el espíritu. Voy a terminar en oración. Señor, dale la fuerza a los que están débiles en las disciplinas espirituales. Dale la fortaleza, dale la autoridad. Señor, que recuerden una palabra que se declaró en este altar: tener legalidad espiritual. Y tener legalidad es tener la autoridad para confrontar, para defendernos, para entrar en batalla contra toda obra de Satanás. Pero no tener legalidad es estar en derrota, porque Satanás va delante de nosotros. Entonces yo recibo esa palabra, la declaro, se haga vida en mí, se haga vida en esta iglesia, se haga vida en el liderazgo, en los matrimonios, en las parejas, en el nombre de Jesús. Y usted dice: denle un aplauso al Señor. Colóquese en pie. Padre, yo declaro
en esa hora. Padre, que esa palabra siga tratando en la vida de cada uno de ellos, en mi vida. Que no seamos prófugos de la oración. Que seamos amantes de la comunión con Dios. Y de esa manera tendremos la garantía que seremos más que vencedores en esa batalla. Señor, que muchos hoy entendieron que no les pueden seguir huyendo a lo único que les va a ayudar: volver a la oración. Todas las victorias, conquistas de hombres de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento están basadas en la comunión que tuvieron con Dios. Y para nosotros no es diferente. Yo declaro, como dice la palabra, derrama sobre cada uno. Levante la mano. Padre, derrama espíritu de oración y espíritu de gracia sobre cada uno. Aún que la carne resista, que el espíritu sea más fuerte y entre en ese ámbito de la oración. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Si usted dice, diga: espíritu de oración, espíritu de gracia, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí. Para esa batalla, ven sobre mí. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Recuerde que para el mes de diciembre vamos a hacer la cena congregacional, que tiene como lema: a pesar de todo. Vaya organizando y vaya reservando su espacio. Amén. Ya de pronto el domingo damos más detalles, porque queremos que ojalá todas las familias de la iglesia puedan participar en ese día. Amén. Levante sus manos. Padre, yo los bendigo, los cubro con tu sangre. Declaro el favor y la gracia sobre cada uno de ellos. Llévalos con todo bien. Señor, gracias, porque ya dejó de llover, ¿cierto? Gracias. Entonces, bien, amén. Y declaramos que cualquier retaliación que el diablo quiera traer por causa de la palabra, lo cancelamos. Ellos salen bendecidos de ese lugar, llegarán bendecidos hasta su casa y preparándose para mañana jueves 21. Mañana 21 de noviembre, un día cargado de bendición, de gloria, de poder y autoridad y de muchas bendiciones. ¿Cuánto lo creen? Abrace a su hermano. Nos vemos el domingo. Ayuno el sábado. Dios le bendiga.